¿El Kremlin entra en un conflicto directo? A Letonia le han prometido oficialmente represalias. ¿Hasta qué acciones radicales está dispuesto a llegar Putin en la lucha contra un país de la alianza? Mientras continúan las amenazas, ya se han escuchado disparos en el cielo de Estonia. Por primera vez, un caza de la OTAN ha derribado un objetivo, y en este incidente hay una clara huella del Kremlin. Y en Europa cunde el pánico. El estancamiento diplomático ha llegado al límite, porque nadie quiere hablar con Putin. ¿Significa esto que las negociaciones se han detenido para siempre? ¿Analizamos los detalles ahora mismo? Dale a me gusta y suscríbete al canal para saber más. Empecemos por la descarada declaración de Rusia, que de hecho ha declarado la caza a un país de la OTAN. El 19 de mayo, el Servicio de Inteligencia Exterior ruso lanzó acusaciones explosivas contra Letonia. Supuestamente, Riga bendijo personalmente a Ucrania para que lanzara ataques con drones contra territorio ruso directamente desde su propio suelo. Pero el Kremlin no se quedó solo en palabras. En la declaración se mencionó explícitamente una justa represalia, burlándose abiertamente de las garantías de seguridad de la alianza con la frase «La OTAN no os protegerá». Para confirmar la seriedad de sus amenazas, los rusos dieron un paso sin precedentes y publicaron abiertamente la lista completa de bases militares de Letonia que ahora están en el punto de mira. Suena serio, pero hay un matiz. El presidente de Letonia, Edgar Rinkevich, respondió con una sola frase en las redes sociales: «Rusia miente». La ministra de Asuntos Exteriores, Baiba Brace, calificó esto como una campaña de desinformación y añadió: «Letonia no ha cedido su espacio aéreo a nadie para ataques contra ningún país». El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania también confirmó: Ucrania no utiliza el territorio letón ni tiene tales intenciones. Pero esto es lo importante, no es la primera vez que Rusia hace declaraciones similares contra los países bálticos. El politólogo Taras Zahorodny afirma directamente: Moscú lleva mucho tiempo comprobando sistemáticamente la reacción de la OTAN ante las amenazas contra los países bálticos. Cada una de estas declaraciones no es simplemente una maniobra informativa, es una prueba para ver cómo reacciona Occidente, cuán rápido y cuán decidido lo hace. Y esta declaración apareció precisamente en el momento en que estaba ocurriendo algo sobre el Báltico que nunca antes había sucedido. El 19 de mayo por la mañana, alrededor de las 12, se declaró la alarma aérea en varias zonas del sur de Estonia al mismo tiempo. Paralelamente, también se declaró la alarma por drones en Letonia, en las regiones de Latgalia fronterizas con Rusia. En el país se suspendieron los exámenes de idioma y el tráfico ferroviario. La razón fue un dron que entró en el espacio aéreo de Estonia. El ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, informó que un caza de la misión Baltic Air Policing, la misión de la OTAN para patrullar el espacio aéreo báltico, derribó un dron sobre el lago Vortsjarv, en la zona centro-sur del país, a unos 80 kilómetros de la frontera con Rusia. Es la primera vez que el país derriba un dron por sí mismo. Los restos del dron se encontraron en un campo cerca de la pequeña aldea de Kavlakula, junto a la ciudad de Polsama. No hay heridos ni daños materiales. Pero, ¿de quién es este dron? Según Pevkur, lo más probable es que se tratara de un dron de ataque ucraniano, que se dirigía a objetivos en el noroeste de Rusia, pero se desvió de su rumbo. El presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento estonio, Marko Mihkelson, precisó que el dron podría haberse desviado de su ruta debido a la acción de los sistemas rusos de guerra radioelectrónica. Es decir, Rusia estaba interfiriendo la señal y el dron voló en la dirección equivocada. Es significativo que esa misma mañana Rusia cerrara temporalmente los aeropuertos de San Petersburgo y Pskov debido a la amenaza de drones. Y en la región de Leningrado se informó sobre el derribo de 2 drones. Es decir, el ataque al territorio ruso sí tuvo lugar, simplemente parte de los drones no siguió la ruta prevista. No es el primer caso similar para los países bálticos. En marzo de este año, un dron que llegó desde Rusia chocó contra una chimenea de la central eléctrica de Auvere, en Estonia. En Lituania recientemente encontraron un dron que había caído en un campo. Los países bálticos ya han pedido a Ucrania que refuerce el control sobre las rutas, pero hasta ahora solo se hablaba de detección. Ahora, por primera vez, se trata de un derribo. Es un nuevo nivel. Por primera vez, la OTAN ha destruido físicamente un dron, aunque probablemente aliado, pero sobre su propio territorio. Y esto ocurrió el mismo día en que Rusia amenaza a Letonia con represalias por los drones. ¿Casualidad? Bueno, quizá, pero muy significativo. Y ahora pasamos al tema principal del día, porque mientras los drones entran en la OTAN y Rusia lanza amenazas, la Unión Europea intenta resolver una cuestión fundamental: ¿quién va a hablar con Putin en nombre de Europa?
Para entender por qué esta cuestión es tan complicada, hay que dar un paso atrás. En las últimas semanas, en la Unión Europea se están llevando a cabo intensos debates sobre el nombramiento de un negociador especial de la UE para los contactos con Rusia. La razón es sencilla: los canales diplomáticos entre Bruselas y Moscú están prácticamente congelados. No hay negociaciones directas, y si alguna vez llegan a celebrarse, alguien tendrá que sentarse al otro lado de la mesa frente a Putin. Entre los posibles candidatos se han mencionado a varias personas: el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, el ex primer ministro de Italia, Mario Draghi, y el nombre más sonado, Angela Merkel. La lógica era sencilla: Merkel fue canciller de Alemania durante 16 años. Durante todo ese tiempo mantuvo una relación complicada, pero funcional, con Putin. Fue precisamente ella, junto con el entonces presidente de Francia, François Hollande, quien negoció tras la anexión de Crimea en 2014. Y de ahí surgieron los acuerdos de Minsk. Aunque fueran controvertidos, aunque no se cumplieran, al menos hubo algún resultado. ¿Quién más en Europa tiene esa experiencia de diálogo directo con el Kremlin? Pero hay un problema. Putin propuso a su propio candidato, Gerhard Schröder, el predecesor de Merkel en el cargo de canciller de Alemania, 82 años y un viejo y conocido amigo de Putin. Una persona que, tras la invasión a gran escala, se negó a condenar a Rusia y durante años defendió los intereses del gas ruso. ¿Bruselas rechazó su candidatura? Kaja Kallas explicó el mutuo: si la UE elige a Schröder como negociador, Putin estará sentado a ambos lados de la mesa. Así que Schröder no. Quedaban otros. Y así, el 18 de mayo, en un foro en Berlín, Merkel tomó la palabra. No se negó de forma brusca, lo hizo mediante un argumento, y ese argumento merece atención. Merkel dijo: las negociaciones con Putin solo son posibles cuando en la mesa se sienta una persona con poder político real. Las negociaciones de Minsk se celebraron por eso y solo por eso, porque ella y Hollande eran los jefes de Estado en funciones. Además, Angela añadió: yo personalmente no habría pensado en pedirle a un mediador que fuera en mi lugar a Minsk y hablar allí con Putin. Es decir, no, pero no simplemente no, sino un no con la explicación de que Putin no tomará en serio a nadie que no sea un líder en activo. Y por eso el llamamiento a los actuales líderes de la UE: asuman la responsabilidad, id vosotros mismos. Al mismo tiempo, Merkel dijo algo importante que pasó casi desapercibido en medio de la negativa. Ella señaló: lamento que Europa no utilice suficientemente su potencial diplomático. Es decir, ella no dice no hacen falta negociaciones. Ella dice: Europa podría haber hecho más, simplemente sin ella. Pero entonces, ¿quién? El canciller Merz, ese mismo día en una rueda de prensa en Berlín, dijo: mientras Rusia no esté preparada para negociar, incluso tomar una decisión sobre el negociador es prematuro. Moscú debe entender que tendrá que negociar, subrayó, y añadió: Rusia responde a cada propuesta de negociación con bombardeos aún más intensos sobre la infraestructura civil. Y Kaja Kallas, jefa del servicio diplomático de la UE, constató lo mismo el 18 de mayo. Las negociaciones de paz sobre Ucrania están en un punto muerto. Al mismo tiempo, señaló que Rusia no se encuentra en la posición más fuerte y se pronunció a favor de aumentar la presión sobre Moscú. Aquí es donde nos encontramos. No hay negociaciones, no hay candidato de la UE. Zelensky insta a Europa a decidir quién representará exactamente sus intereses. Pero de momento todo es complicado en este sentido. Bueno, pues con esto llegamos al final de nuestro programa. Suscribíos para no perderos lo más importante y nos vemos en el próximo programa.